En este video vamos a hablar de cómo ayudar a una persona específicamente que consume mota, mostaza, hierba, Grace, hierbabuena, que le quema las patas al diablo, que es pacheco, que está macizo, que se pone stone, que se pone high, que fuma chubidubi, que fuma orégano, hierba santa, juanita, yesca, que come brownies espaciales, que hace gomitas, pues como tú conozcas a esta sustancia. Hola, estás en Psicología y Salud, un canal de difusión científica en psicología, vamos, y en psicoanálisis. Mi nombre es Alejandro Ruiz Galicia y te invito a que me sigas en todas mis redes sociales, a que le des like si te gusta lo que estás viendo, que lo compartas, eso es fundamental. Si sabes de alguien a quien le puede servir esta información, que porque consume o porque está cerca del que consume, pues es una gran idea, te lo voy a agradecer además. Suscríbete y bueno, empecemos. De inicio habría que tener presente qué cosa es aquello a lo que le llamamos una adicción. Una adicción está compuesta por 4 elementos. Hay otros videos en los cuales ya hemos avanzado sobre este tema, pero en términos generales está la tolerancia, que es aguantar más de la sustancia, pasar de darse las 3 o de darse un toque a fumarse un churro completo, pasar de consumir, no sé, un Flavio, un churrito al día, a acabarse una onza, si eso es lo que se compra en un día. Tolerancia, pues, es hacer callo, aguantar más o necesitar más de la sustancia para poder tener el mismo efecto, ¿no? Antes yo me ponía una gomita nada más y ahora ocupo 3 gomitas para tener el mismo efecto, ¿no? Antes yo compraba de la Panteonera y ahora yo necesito de la Kush para sentir un efecto más o menos similar, ¿no? Entonces va habiendo distintas formas, ya sea porque compramos algo más potente, porque consumimos más de algo que es de la misma potencia, la misma que hemos estado consumiendo, o porque variamos la forma de administración con la intención de tener un efecto más intenso que en realidad termina por ser muy parecido al que ya hemos experimentado. Esa es la tolerancia. Está la dependencia. La dependencia en el caso de esta sustancia tiene que ver con sentir que se necesita un toquecito, darse las 3, darse con el hitter un poquito, un pipazo, para poder hacer ciertas cosas, ¿no? Yo necesito darme un pipazo antes de salir a misa, porque ya me insisten que yo vaya a misa, pues me doy un pipazo y me llevo además un hitter o me llevo un dado, me llevo algo, para apenas saliendo de la iglesia darme otra vez. O incluso yo me doy un pipazo antes de ir a misa y me le desaparezco a mi jefa un momento para poder salir, darme otro pipazo y regresarme a terminar con la celebración, ¿no? Pienso que si yo no me llevo esta cantidad de sustancia no voy a poder aguantar, ¿no? Yo tengo que estar en ciertas fiestas familiares y mi tío me super cae mal, es insoportable ese vato, y entonces algo que ocurre es que yo me ofrezco para ir a la tienda y en cada ida a la tienda pues, me doy acá para poder estar soportando a esta persona, ¿no? O yo tengo un trabajo y en ese trabajo pues es como muy escandalosa, no puedo quemar las patas al diablo, pero lo que sí puedo hacer es que me llevo unas gomitas, ¿no? Y entonces me doy una gomita antes de entrar a trabajar y a la hora de la comida en el jale me doy otra gomita y ya saliendo pues ya, como que sea, me voy caminando en un pedacito de tramo que hay, paso por un parquecito y ahí ya me doy un joint, ¿no? Entonces es una forma. Pensar, vamos, la dependencia estaría en pensar que necesito este consumo, que necesito hacer esto para poder funcionar. La dependencia en el caso de la marihuana específicamente es dependencia psicológica, no provoca dependencia física. Sí, claro, alguien que consume de forma regular marihuana, si la suspende va a sentirse mal, va a tener un síndrome de abstinencia, que ahorita vamos para allá, pero no va a estar en riesgo su vida, ¿no? Es una dependencia psicológica, es el pensar que se necesita. El síndrome de abstinencia, que sería un tercer elemento para poder decir que esto es adictivo, bueno, tiene que ver con la eriza,
con sentirse mal la persona cuando suspende el consumo. Es decir, yo suspendo el consumo y entonces algo que ocurre a unas pocas horas luego de que hago esto, si mi consumo es suficientemente frecuente, es que siento náuseas, siento irritación, estoy de malas, tengo sudoración, no me da apetito, siento insomnio, que el insomnio es un elemento súper importante ahí, ceses el consumo y aparece este síndrome. Tenemos entonces tolerancia, dependencia, síndrome de abstinencia y podríamos colocar en un cuarto lugar pues que el consumo sea perjudicial, ¿no? Es decir, que tiene efectos en mi salud, por ejemplo, si yo ya tengo un problema respiratorio y sigo fumando, ¿no? O, por ejemplo, si yo pasó mucho hace unos años, ¿no? Alguien tenía COVID, pero aún con COVID seguía consumiendo, ¿no? Siendo que pues ya está comprometida el asunto de la respiración, ¿no? O de la oxigenación. O, por ejemplo, ¿qué pasa? Que yo consumo siendo un boxeador profesional, ¿no? Saludos al hijo de Julio César Chávez, que no me acuerdo cómo se llama. Pues sí, ¿no? O sea, si yo tengo ciertas condiciones en las cuales es muy riesgoso mi consumo, o Michael Phelps, a ese se me acuerda cómo se llama. Mi memoria no implica que no sea un boxeador memorable. Michael Phelps consumió, ¿no? Y entonces eso hace que el lugar que tenía él como un gran atleta olímpico se ponga en juego, ¿vale? Entonces, estos 4 elementos, si están presentes, entonces podemos pensar en que quizá estemos enfrente de una adicción. Bueno, esta sustancia es una hierbita como el orégano. La forma de consumo más común es fumada. ¿Cómo se hace esto? Bueno, se tiene la hierbita, están las hojitas o las flores, que es lo que se quema, lo que se fuma. Están las ramitas, que es algo que se quita, y están los coquitos, que son las semillitas, que es algo que también se quita. Esta sustancia la podemos encontrar en calidades muy elevadas, que implica regularmente que podemos tener cierta conciencia de si estamos consumiendo CBD o THC, o en qué concentraciones o en qué proporciones están estas sustancias implicadas. El CBD es la parte de la marihuana que es un poco más relajante, el THC es la parte que es un poco más psicotrópica, ¿no? El CBD luego hay muchas personas que lo utilizan para los dolores o para relajarse, para poder, sí, como deslizarse, relajarse, estar menos tensas, sin que haya un efecto es propiamente como, no alucinógeno, pero el THC es la parte psicotrópica de la marihuana y entonces tiene un efecto sobre la percepción del tiempo, el espacio, la intensidad de las emociones, en términos de qué tan intenso se vive algo. Ese es el THC, ¿no? El THC, digámoslo así, es para volar, el CBD es para relajar. Y cuando consumimos esta sustancia, bueno, podemos encontrar hay marihuana que tiene más THC, hay marihuana que tiene más CBD. Es importante cuando consumimos marihuana con THC que tengamos presente que la cantidad de THC que tiene esta sustancia actualmente, entre más de laboratorio sea, pues es superior, ¿no? El THC que tenía la marihuana que fumaba, la más potente de las marihuanas hace 4 o 5 décadas, bueno, probablemente sea un porcentaje bastante pequeño en relación a la cantidad de THC que tiene la marihuana actual, ¿no? Lo que se vende ahora en las calles es mucho más potente que la mejor que había cuando nuestros padres o nuestros abuelos llegaban a tener contacto con esta sustancia. ¿Por qué es importante tener esto presente? Bueno, porque eso nos habla del potencial adictivo un tanto, ¿no? No es lo mismo fumar mota panteonera, de esta que te venden por un tostón por 50 pesos y te salen 3 churritos, a fumar mota de esta que te cuesta, no sé, 1,000 pesos, que te salen 5 churros también, pero que
es difícil acabarse un churro porque fumando el primer, pues sí, dándose el primer fume, pues la persona ya queda como súper en el avión, ¿no? Entonces es importante considerar esto en términos de concentración de THC. Regresando al punto, ¿qué se hace? Bueno, hay sábanas, hay boletos de camión, hay hojas de la Biblia, hay papelitos, vamos, digamos esto, delgados y maleables en los cuales se coloca la flor o la hojita de la marihuana, se rola, es decir, se poncha, sería una forma de decirlo, se forja, se hace un cigarrillo con esta sustancia, aunque también ya venden algunos como hojas preroladas, ¿no? Que solamente hay que rellenar, y en términos generales hay toda una industria alrededor de cómo hacer fácil el consumo, ¿no? Cómo hacer fácil el formar o el crear un cigarro colocando lo que tú compraste, ¿no? En algún lugar. Este cigarrillo funciona muy bien, que es lo que conocemos regularmente como un Flavio o un churro. Sin embargo, se puede fumar en cualquier lugar, ¿no? Se puede fumar en una manzana, en una zanahoria, en una sandía, en una botella de agua a la que le hacemos un agujerito extra y le ponemos, le quitamos la tapa, le ponemos aluminio con unos hoyitos y entonces se fuma desde ahí, se hace como una shisha casera o de bajo su presupuesto. Se puede fumar en una shisha, se puede fumar en una lata, ajá, en un dado de estos con los que cambiamos las llantas, en cualquier cosa que tenga un agujero de entrada y un agujero de salida, ¿no? Ese es el único requisito, que es lo que ocurre con un cigarro, con una shisha, con una botella de agua, con una manzana, ¿no? Eso es todo lo que se necesita. En ese sentido es como más o menos sencillo encontrar dónde consumirla, ¿no? En qué instrumento. En una pluma, estoy como viendo cosas que tengo aquí cerca, en una botella, ya lo habíamos dicho. Una pipa de marihuana. En una pipa para eso, en una alcancía, o sea, en realidad es como, no es difícil el consumo así. También puede consumirse comida, ¿no? Es decir, se hace cierto manejo con la sustancia para que los aceites de esta sustancia terminen en otro aceite con el cual vamos a cocinar, ¿no? Esa es la forma. Es importante tener presente que cuando se consume fumada, lo que nosotros podemos observar es un efecto más o menos rápido, en unos minutos, ¿sí? 15 minutos, 20 minutos, qué sé yo. Sin embargo, cuando esta se consume comida, ¿no? Cuando tenemos un brownie espacial, cuando cocinamos algo con estos aceites que previamente extrajimos de la sustancia, bueno, entonces el efecto va a tardar más tiempo en ocurrir, pero también va a permanecer durante más tiempo. Esto es importante porque a veces las personas sienten que ya dejaron de estar intoxicadas, que ya no están pachecas, pero tienen un flashback, ¿no? Llega a pasar que las personas dicen es que como que yo ya bajé, ya estoy chido, ya incluso me aventé un monchis, ya comí algo, ya bajoné, ya me comí unos submarinos, unos pingüinos, una de estas cosas que recomienda la mole que siempre son como muy así de hamburguesa con gansito y arrachera y guacamole y doritos. Hay muchas ideas de esas que surgen estando intoxicado con marihuana. Hay cierto placer en consumir comida que tiene contrastes, ¿no? Estando de texturas o de sabores, salado, dulce, qué sé yo. A lo que voy es, cuando se consume esta sustancia comida, a veces da la sensación de que no pegó y entonces las personas dicen, ay, no, ni me pegó. Y consumen otro brownie, otro brownie, otro brownie y de repente dicen, ah, ya me pegó. Pues sí, el único problema que a veces se experimenta como tal es que te pegó el primero cuando ya te zambutiste otros 4 y dices, esto se va a poner feo, ¿no? Porque pues, yo creí que no me había pegado y apenas estoy sintiendo el primero, ya me metí otros 3. Entonces surge ahí como comúnmente una sensación de riesgo, así de, ¿qué podrá pasar? ¿Qué irá a ocurrir? Puede ser que me dé que ocurra algo que ponga en riesgo mi vida, y es cuando en muchas ocasiones terminan en el servicio de urgencias y les hacen un lavado estomacal, ¿no? Llegó a pasar hace unos años con alumnos de la
Universidad de Guanajuato y eventualmente se escucha, ¿no? Que en tal institución alguien metió un pastel que tenía esto y no les avisó y terminaron chavitos o chavitas en condiciones complicadas en un servicio de urgencias, ¿no? Que pues obviamente no es algo que se haya de incentivar, sobre todo porque es pues no está chido, ¿no? Es violento el darle a una persona algo sin decirle qué es lo que está consumiendo, ¿no? Entonces eso no está chido, no le damos la posibilidad de que elija, ¿no? Y eso no habría de ocurrir. Hay estas, por lo menos, dos formas de consumo. Seguramente se puede consumir de otras formas, aunque es rarísimo. Algo que ocurre una vez que se consume, vamos a estar pensando en que es fumada, esta sustancia, es que se relajan las vías respiratorias, se acelera el corazón, entre 20 y 50 latidos más de los comunes, ¿no? Si tu corazón late 70 veces por minuto, bueno, pasará a 90 o 120 latidos por minuto y los vasos sanguíneos de tus ojos se van a dilatar, o sea que se te va a poner el ojo rojito, ¿no? Hace mucho tiempo había como esta idea de que había una frase que era lente oscuro, macizo seguro, ¿no? O pacheco seguro, ¿no? Entonces la idea era como si alguien que siempre usaba gafas de sol, bueno, era porque tenía constantemente el ojo rojito por el consumo de la marihuana. Es que era muy común que ciertas personas, sobre todo adolescentes, me parecía que a mí me tocaba observarlo más ahí, adolescentes que fumaban marihuana, cargaban siempre unas gotitas para los ojos, ¿no? Incluso me tocó llegar a escuchar de madres que suponían el consumo de sus hijos por las gotas, ¿no? Es decir, cuando les encontraban gotas en la ropa, aunque no les encontraran ni el aroma de la marihuana, ni los deditos amarillitos por haber estado fumando, ni el aroma en las manos, ni nada ni ningún instrumento para consumo, pero si estaban las gotas, decían, bueno, pues está otra poniéndose gotas porque seguramente consume marihuana, se puso sus gotitas para los ojos y entonces esto para ocultar el consumo, ¿no? Es algo que ocurre, ¿no? Como que el ojito se pone rojo con el consumo de la marihuana. Algo que ocurre también es que a veces las personas se paniquean. ¿Esto qué significa? Bueno, que se ponen muy ansiosas, ¿no? Que les da algo parecido a un ataque de pánico, a una crisis de ansiedad, cuando están intoxicadas. Y algo común es que ocurra porque sienten su corazón acelerado. Como ya lo decía, pues es algo que provoca la marihuana, entonces sienten el corazón acelerado, se asustan, ¿no? Dicen, ¿por qué mi corazón va tan rápido? A lo mejor me va a dar algo. Este susto, este miedo, provoca la secreción de adrenalina y entonces se completa el circuito, ¿no? Me asusto porque mi corazón va rápido, secreto adrenalina, la adrenalina hace que mi corazón vaya más rápido, me asusto más, ¿no? Retroalimento este circuito y entonces me paniqueo, tal cual, ¿no? Paniquearse es este miedo intenso durante ese estado que regularmente cuando hay alguien cercano pues le dicen así como, ay, cálmate o clávate en tal pensamiento, distráete con esto, mira aquello, ¿no? Todo está bien. Algo que también puede ocurrir es que las personas se paliden, es decir, que haya un cambio en su presión y entonces pues que las personas se pongan eso, pálidas, amarillas, ¿no? Se sientan sin fuerza y pues necesiten acostarse o sí, como que tengan la sensación de que están desguanzadas, de que han perdido la fuerza y entonces tienen que recostarse. Otra cosa que puede pasar, que les dé la seca, ¿no? Que les dé la seca es que sale regañón a la mota, es decir, que les pone la boca seca, que hace que tosan constantemente y entonces pues que estén tomando agua, que sientan la boca muy seca, ¿no? Incluso de esa sed que tiene que ver más con la sensación de sequedad de la boca que con una deshidratación y entonces están constantemente como haciendo buchecitos o poniendo algo en la boca, un hielito, algo que humecte, vamos, que hidrate de esta sensación, más que hidratar, de la sensación de que hay algo haciéndose respecto a esa sequedad que provocó la marihuana. Algo que ocurre también con esta sustancia
es que puede provocar hipotensión ortostática. ¿Esto qué significa? Bueno, que cuando las personas cambiamos de posición, por ejemplo, si yo me parara de esta silla de forma vigorosa, de golpe, digamos, algo que ocurre es que si yo hubiese consumido esa sustancia, puedo sentir mareo, ¿no? Me marea este cambio en mi presión y eso puede aumentar en algunos casos el riesgo de sufrir desmayos o caídas, ¿no? Entonces, en esta parte de cómo ayudar, bueno, si estás cerca de alguien que consumió esta sustancia y, por ejemplo, es alguien que sintió que que se desguanzaba, que dejaba de tener fuerza o vigor en sus extremidades y se acostó, si se para de golpe es muy probable que se maree, entonces, bueno, nada más hay que cuidar que no se caiga, ¿no? Si alguien está paniqueado, si alguien está sintiendo que está en riesgo su vida, que se va a infartar, algo de esto, sí hay algunos estudios que refieren que puede haber un aumento en el riesgo de un ataque cardíaco. Es poco probable de todas formas, aunque, insisto, a ver, esto es importante. Siempre que sientas que tu vida está en riesgo por haber consumido una sustancia, ve al servicio de urgencias, ¿sí? ¿Es poco probable con algunas sustancias? Sí. ¿Es y no la podemos jugar? No. Acude a urgencias, ¿no? Es mejor que te tengan ahí sentado en observación o sentada en observación toda la noche y que si llega a pasar algo, que si eres el único al que le iba a dar algo de esto porque ya tenía factores predisponentes, es mejor que si te llega a ocurrir, pues te ocurra ahí y que entonces te puedan atender, a que estés con el miedo y con la ansiedad y sin saber qué hacer en tu casa pensando que a lo mejor mueres en cualquier momento y te van a encontrar cadavérico al día siguiente. No tienes para qué vivir eso, pues acude a un servicio de urgencias, ¿no? En términos generales, dicho eso, si alguien está paniqueado, lo que suele ocurrir es que las personas esperan a que le pasen la intoxicación, ¿no? Es decir, que si no hay datos o antecedentes, ¿no?, que nos permitan suponer que está efectivamente la vida en riesgo, bueno, las personas esperan, ¿no? Se distraen con algo, por ahí un poco va el asunto, ¿no? Algo que ocurre también es que las personas tienden a no acudir a los servicios médicos cuando han consumido alguna sustancia. Pasa, por ejemplo, con el alcohol, ¿no? O pasa también cuando las personas atentan contra su vida, que luego les da pena, ¿no?, ir a que les suturen o cosas de ese tipo, porque creen que los médicos les van a juzgar. Antes pasaba, cada vez pasa menos, pero ciertamente no es una idea fantasiosa del todo. Sí había muchos médicos que eran despectivos, que les decían cosas horribles a las personas luego de intentar quitarse la vida, como que, mire, mejor no le haga así, o tómese más de esto, o corte de esta manera esta cosa, o ahí un poco, ¿no? Quizá porque había una gran cantidad de desconocimiento, de ignorancia de parte de los médicos respecto a temas de salud mental, ¿no? Y bueno, siendo que ellos se dedican a cuidar la salud, pues como que tomaban muy personal algunos que alguien decidiera dejar de estar en la vida, ¿no? Eso pasa. También pasa cada vez menos, entonces la recomendación es acércate. Si te toca un mal médico, bueno, hay mecanismos en los cuales en salud pública puedes quejarte de los médicos, está el buzón de sugerencias, hay un número al cual puedes marcar para quejarte del médico. Quejarte del médico implicará que igual y te atendió mal, igual y fue muy inadecuado el trato, pero que hubo una atención, ¿no? Y en ese sentido permite que te quejes y que sigas acá en la vida. También pasa cuando consumen sustancias, sobre todo adolescentes, que tienen miedo de acudir porque ¿cómo le explicas a tu mamá que estás en el servicio de urgencias, ¿no? O sea, ¿cómo le dice a tu papá? Oye, es que me metí tal sustancia, se me hizo fácil, yo qué sé, y estoy aquí porque pues tengo miedo de morir. Bueno, sí es algo complejo. Algo que a mí me parece que puede ser una opción, como para que no te quedes en ese riesgo, en el riesgo de no atenderte me refiero, es que tengas identificado a qué adulto, vamos, puedes acercarte en esos casos, ¿no? Quizá que tengas ya antes, me refiero a que previamente ya has hablado con tus papás y que, bueno, en qué circunstancias les puedes hablar o
que a lo mejor hay un tío o una tía por ahí, ¿no? Que es un poco más laxa, ¿no? Que es un poco más, tiene más apertura con el tema. Sin embargo, en la última de las circunstancias es muy importante que tengas presente que ser adolescente, que ser menor de edad, no te excluye de la posibilidad de acudir por cuenta propia a un servicio de este tipo, ¿no? Es decir, no se te puede negar el servicio porque eres menor de edad. Y sí, es casi un hecho que te van a decir, dime a quién le podemos hablar de tu casa, pero también puedes contestar a nadie, ¿sí? O sea, no es como que no puedas acudir si no vas con un adulto, no es como que un médico... Y a lo mejor sí, puede ser que haya alguien en medicina o enfermería que se la jueguen y que te digan, es que no te voy a poder atender si no vienes con un adulto. La recomendación que he hecho en algunas ocasiones y que viene al caso hoy también es, dile que te lo diga por escrito. No te lo van a decir por escrito porque es ilegal, ¿sí? Entonces, pues no es tanto como de que quiera el médico o no quiera atenderte, es que es su chamba, ¿no? Y si no le gusta, pues que trabaje de otra cosa, que se vaya a la práctica privada, yo qué sé, ¿no? Es su trabajo. Entonces sí acude al servicio médico si sientes que tu vida está en riesgo. Puedes no dar contactos, sí te los van a pedir y lo mejor sería que hubiera alguien en quien puedas confiar. También es algo cierto que a veces el medio ambiente en el cual nos encontramos en la familia pues no es eh, como flores de muchos colores, ¿no? Tenemos que pensar también acá en que a veces justamente es en la casa donde ocurre el consumo, que justamente la casa es donde hay violencia, ¿no? Que hay situaciones muy complicadas y entonces si vamos, hay que hacer por cuenta propia ciertas cosas como ser un adolescente e ir al servicio de urgencias si creo que está mi vida en riesgo, o como ser adolescente y acudir al servicio de planificación familiar si estoy teniendo relaciones sexuales con mi pareja y no quiero embarazarme, ¿no? También para ese tipo de situaciones no es necesario que vaya un adulto contigo. Otra situación que hay con la marihuana es que durante un tiempo, y en algunos lugares todavía se dice que la marihuana funciona para quitar el dolor, que el CBD tiene en parte esta función analgésica, y a mí me tocó escuchar, sobre todo cuando empezaba el asunto del COVID hace ya unos años, que las personas decían que fumaban como factor protector para el COVID, ¿no? O que fumaban como factor protector para el cáncer. No. Fumar en general, cualquier humo que ingresa a tu organismo aumenta la probabilidad de que desarrolles algún tipo de cáncer. Hay incluso estudios que, vamos, muy pequeños y en ese sentido habría que tener cuidado al tomar la información, pero que suponen que el consumo de marihuana en varones aumenta la probabilidad de que haya cáncer testicular, ¿no? En términos generales, los humos, cocinar con leña también aumenta la probabilidad de que se desarrollen algunos tipos de cáncer. El tabaco, la marihuana, el cristal cuando se consume fumado, vivir en ciertas ciudades que tienen grandes índices de contaminación elevados aumentan el riesgo de cáncer, ¿no? Un poco ahí el asunto es que cierta parte de la sustancia, o sea, que sustancias específicas dentro de una amalgama más grande permitan o tengan ciertos efectos, no significa que su consumo funciona para proteger. En términos generales, fumar produce cáncer, ¿sí? Incluida la marihuana, ¿sí? Hay una parte de la marihuana que se utiliza con fines analgésicos en pacientes de cáncer terminal, sí, ¿sí? Pero ten eso presente, ¿no? No es como que puedas consumir el conjunto total esperando solamente el beneficio, porque el conjunto total implica otras cosas también para tu salud. Hay un estudio en Nueva Zelanda y en general parece que un poco de información tenemos ya al respecto, que implica que el fumar marihuana, el consumir marihuana, provoca una disminución en la inteligencia, específicamente en la inteligencia verbal, ¿sí? Esto quizás sea un dato importante, vamos a ver cómo es que van surgiendo los nuevos estudios, pero sí, parece que en términos generales fumar marihuana sí reduce algunos puntos, 6, 8 puntos de tu CI, de tu coeficiente intelectual, específicamente en la parte del lenguaje, ¿no? de la verbalización, del lenguaje hablado y comprendido.
¿Cuáles son algunos tratamientos que hay al respecto? Bueno, está el tratamiento cognitivo-conductual, que es como el que más evidencia tiene. Eso no significa que sea el mejor necesariamente, solo es el que más evidencia tiene, ¿no? Es como decir, bueno, es que la mejor sopa de codito es la de cierta marca. Bueno, que sea la mejor y que sea la que más evidencia tiene son cosas diferentes, ¿no? Pensemos el mejor consomé de pollo, podremos pensar en una marca, pero seguro el de tu abuelita o el de tu mamá o el de tu tía te gusta más, ¿no? Pero hay más evidencia de este. Son cosas distintas. Dicho eso, la terapia cognitivo-conductual básicamente funciona partiendo de la idea de que si nosotros modificamos lo que pensamos, modificamos lo que sentimos y modificamos lo que hacemos. Entonces, al modificar el pensamiento base, por ejemplo, si mi pensamiento es voy a darme las 3 para poder estar tranquilo, y ese pensamiento yo lo modifico y digo, bueno, lo que pasa es que antes hay muchas personas que no consumen, entonces, ¿cómo le harán para relajarse? Yo veo que mi compañero lo que hace es comerse una paleta, bueno, entonces yo me voy a comer una paleta, ¿no? Y si yo pienso eso, entonces la emoción cambiará, en vez de sentir la ansiedad por el consumo, sentiré la curiosidad, voy a imaginar, por ver qué tanto funciona una paleta, y entonces lo que voy a hacer es consumir una paleta en vez de fumar, ¿no? Es un poco esa la forma en la que funciona este tipo de terapia, eh, por eso se llama cognitivo-conductual, es decir, que el pensamiento se lleva a una conducta. Esa es una forma de atención. También hay una parte que tiene que ver con el control de daños. En ciertas personas que tienen ciertos consumos, consumos muy elevados, consumos muy complejos, en los cuales hay poca posibilidad de aspirar a que deje de existir ese consumo, lo que se hace es un control de daños, ¿no? Es decir, qué se puede ajustar, qué se puede trabajar, asumiendo que el consumo va a existir para que el daño sea el menos posible, ¿sí? Ya no nos vamos a estar enfocando en que deje de existir ese consumo, solamente en que, bueno, se consuma de ciertas formas. Mire, si usted tiene EPOC, tiene enfermedad pulmonar obstructiva crónica y ya ha intentado las terapias posibles y no ha dejado de consumir, bueno, lo que vamos a hacer entonces, ya no fume, coma gomitas, ¿no? Porque entonces así usted sigue consumiendo, ya ese no es el tema, sino que no se nos vaya a juntar el humo con lo que a usted ya le está ocurriendo. Es fundamental que tengas presente, en tu afán de ayudar a alguien que consume marihuana, que lo que está presente no lo podemos explicar solamente a partir de la palabra vicio, ¿sí? Si tú piensas esto como un vicio, lo vas a estar pensando como algo que puede resolverse con ganas, con voluntad, y no es el caso, ¿sí? Suponer eso sería tanto como suponer que las personas no levantan más peso en el gimnasio porque no le echan ganas, ¿no? Claro que no funciona así, se necesita todo un entrenamiento, desarrollar masa muscular, hacer un montón de cosas ahí, para que pueda hacer eso posible. No es un asunto de ganas, ¿sí? Levantar más peso no es de ganas, dejar una sustancia tampoco es de ganas. Las ganas sirven, sí, probablemente sirven para ir al gimnasio, para estar entrenando, para ciertas cosas, igual que funcionan en el caso del consumo para ir a las consultas, para buscar la ayuda, para ir al grupo, pero no son lo único que se necesita, ¿sí? Lo que se necesita es algo más grande, como por ejemplo, y ahí es donde quizá tú puedes colaborar, una red de apoyo, comprender qué es lo que está pasando, informarte acerca de la sustancia, qué efectos tiene, en general, que es parte de lo que te trajo a ver este video, qué hace específicamente en la persona con la que tú estás relacionada. A mí me parece, que yo trabajo desde otra forma, que algo que es muy importante pensar respecto de las sustancias es cómo se insertan en nuestra vida. Por ejemplo, si lo que yo consumo me hace sentirme parte de mi familia, porque a lo mejor también mi papá consume, o me hace sentirme excluido, o si por ejemplo lo que yo consumo hace sentido con que yo soy muy ansioso y casualmente yo escojo consumir una sustancia que es depresor, es decir, que me ayuda a estar más tranquilo, como podría ser la marihuana en este caso, o que, no sé, la marihuana para mí es evocadora, me recuerda a ciertas cosas que yo viví que fueron agradables, o la utilizo para evadir o para evitar pensar o evitar sentir algo relacionado
con una situación muy desagradable por la cual atravesé. Es decir, un tanto lo que yo propongo, la forma en la cual yo trabajo y que creo que es importante que haya espacio para eso es ¿por qué esa sustancia? ¿No? ¿Cuáles son los efectos específicos? ¿Cuáles son la situación social específica en la que esa social, familiar, comunitaria, en la que esa sustancia se inserta en mi vida? ¿Vale? Porque si hay tantas sustancias, yo escogí esta, ¿no? Creo que por ahí un tanto es que se puede ir colaborando en ese entendimiento, que se puede colaborar de formas muy prácticas, como que si es mi mamá de quien estamos hablando, bueno, a lo mejor yo puedo cuidar un poquito a esas 3 horas en lo que va a consulta, a mis hermanos, o si yo, a lo mejor me pide esa persona ayuda y me dice, es que, ¿sabes qué? Estoy intentando dejarlo, entonces si tú fumas, pues nada más no te me arrimes mucho cuando hayas fumado porque va a oler y se me va a antojar más y me lo haces complicado. Eso es ahí otra forma de ayudar. O a lo mejor la persona dice, bueno, voy a intentar llevar hábitos más saludables, entonces quiero empezar a correr, ¿no? Me dijeron que si corro, eso puede ayudar un poquito a mis pulmones, que están ahorita lastimados por el consumo de marihuana. Bueno, a lo mejor tú dices, bueno, en eso yo te puedo ayudar, ¿no? Vamos a levantarnos en la mañana a correr juntos, vamos a inscribirnos en unas clases de algo. ¿Sabes qué? Cuando te den ganas de consumir, ten presente que puedes consumir, pero también puedes marcarme por teléfono y igual y quedamos de vernos en algún lugar y platicamos, nos echamos un café, nos tomamos algo, vamos al cine, como para que no estés con la ansiedad todo el rato ese día de que no estás consumiendo y puedas estar distraído, distraída con otra cosa. Es decir, hay muchas formas de colaborar. Es importante siempre tener eso presente que alcanza para ciertas cosas, ¿sí? El mejor colaborador posible, el mejor psicólogo, psicoanalista, psiquiatra, ¿tienen lugar? Sí. ¿Son determinantes? No. ¿Sí? Entonces, que tengas el mejor de los servicios, el más caro de los servicios, con los más expertos de los expertos, va a hacer que dejes de consumir. Bueno, no, porque estás tú, ¿no? Es decir, tendría que ver con que haya ciertos elementos en ti que están movilizándose para que eso ocurra. Si hubiera una persona de cualquier profesión en el mundo que garantizara que pueda hacer que las personas dejen de consumir, pues todos estaríamos haciendo fila ahí, ¿no? O sea, no tendría sentido que existiéramos los demás. Le copiaríamos las palabras, lo pondríamos en una televisión gigante para que saliera en el noticiario, yo qué sé, ¿no? El asunto es que tiene que ver también con que todos tenemos ciertos alcances y a ti, igual que a mí, que me dedico a esto, igual que a muchos otros profesionales, nos alcanza para ciertas cosas y para otras no. Ten eso, por favor, siempre presente en tu intención de ayuda. La ayuda viene bien, si lo haces con información es mejor. Dicen que de buenas intenciones está lleno el infierno. Bueno, que no quede solo en una buena intención, adereza o apoya eso con una buena información y ten presente de que a lo mejor tú das la mejor de las ayudas y no va a alcanzar, porque la otra parte no hace su parte, ¿no? Entonces, considera eso ahí, ¿sí? Es un problema complicado, es un asunto que se lleva un tiempo, no es de una sentada, no es de una terapia, ni de 5 idas al psicólogo regularmente. Casi siempre es un proceso largo, es un proceso que tiene vaivenes. Las personas dejan de consumir y luego algo pasa y vuelven a consumir, recaen y la persona siente que todo se fue al carajo, que nada sirvió, que nunca lo va a poder dejar. Y los que estamos cerca también sentimos eso, que a lo mejor esto no tiene solución y luego otra vez empieza a agarrar camino el asunto, si tenemos la fuerza para volver a sostenerlo, que es muy complicado porque cuando a uno se le cayó algo es difícil levantarlo, pero bueno, si está esa fuerza, pues podemos otra vez empezar y es importante que tengas presente que la adicción, aunque no es un diagnóstico y aunque no está necesariamente tipificado o pensado como algo crónico, sí suele funcionar como algo crónico, ¿sí? Sí es algo de este orden lo que solemos pensar que está ocurriendo, ¿no? Algo crónico y en este sentido es que va a mantenerse en el tiempo, si no se interviene va a ir haciéndose más complicado, va a empezar a tener otras enfermedades que están ahí acompañando porque van surgiendo a partir del consumo o en relación con el consumo. Entonces,
No intentes como que de un borrón, de un golpe, de una palabra, de una intervención, de un internamiento, eso desaparezca, porque es probable que no ocurra, y si tienes esa expectativa te va a quedar poca fuerza para seguir intentando. Cuídate, importas.